Pero lo que sé a ciencia cierta es que, si hubiera podido cambiar algunas cosas, no estaría aquí donde estoy ahora. Agentes de la ley de todo el mundo están haciendo todo lo posible para acabar con los jefes de los cárteles, así como los líderes de las pandillas para una sociedad mejor. La mayoría de estos brutales jefes de bandas eluden a las autoridades todo el tiempo que pueden, pero acaban enfrentándose a la ley o perdiendo la vida a manos de bandas rivales. En el vídeo de hoy, echaremos un vistazo a los jefes de los cárteles que acabaron en la cárcel y cómo reaccionaron ante sus penas de prisión. George Geweld Thomas. Voy a ser brutalmente honesto, no digo que me arrepienta porque toda mi vida dio forma a la persona que soy hoy. George Geweld Thomas nació a finales de la década de 1970 en Cape Flats, una zona de Sudáfrica asolada por la pobreza y conocida por sus altos índices de delincuencia y la violencia de las bandas. Al crecer en este entorno, Thomas estuvo expuesto a un mundo de violencia y desesperación desde muy joven. De niño, Thomas fue testigo de los efectos devastadores de la guerra de bandas que asolaba Cape Flats. Vio cómo amigos y vecinos caían víctimas de la violencia y aprendió rápidamente que el poder y el respeto se ganaban a menudo mediante el miedo y la intimidación. De hecho, el atractivo del estilo de vida de las bandas resultó ser demasiado fuerte como para que Thomas se resistiera. Al entrar en la adolescencia, se sintió atraído por el sentimiento de pertenencia y protección que ofrecían las bandas. Thomas se unió a la banda de los 28, una de las más conocidas y temidas de Cape Flats. La banda le proporcionó un sentido de identidad y un propósito, pero también le expuso a una vida de delincuencia y violencia. George era un líder nato, tenía un aura de poder a su alrededor y la gente temía enfrentarse a él. No tardó en ascender entre los 28, ganándose una reputación por su brutalidad y crueldad. A medida que Thomas se involucraba más en la banda, se vio envuelto en un mundo de tráfico de drogas, robos y extorsiones. Se hizo famoso por su capacidad para infundir miedo a los demás, y su nombre aterrorizaba tanto a los miembros de bandas rivales como a civiles inocentes. Pero fue la implicación de Thomas en una serie de asesinatos lo que acabaría por sellar su destino. A principios de la década de 2000, estalló una violenta guerra territorial entre los 28 y sus rivales, los 26. Thomas desempeñó un papel clave en la orquestación de los asesinatos. Thomas desempeñó un papel clave en la organización de varios asesinatos contra miembros de la banda rival y sus familias. A medida que se intensificaba la guerra territorial entre los 28 y los 26, George Geweld Thomas se encontró en el centro de la violencia. Desempeñó un papel clave en la organización de una serie de asesinatos contra miembros de la banda rival y sus familias. Thomas y sus socios llevaron a cabo estos asesinatos con una eficacia despiadada, dejando un rastro de sangre y miedo a su paso. Sus víctimas solían ser transeúntes inocentes, atrapados en el fuego cruzado de la lucha de las bandas por el control de los lucrativos territorios de la droga. Era un caos. Estábamos siempre en vilo, sin saber cuándo se produciría el siguiente ataque. George era como un general, diseñando estrategias y planeando los golpes. No tenía piedad con nadie que se interpusiera en su camino. Uno de los incidentes más impactantes de este periodo fue el asesinato por error de identidad de Marvin Esterhuizen. En noviembre de 2008, unos pistoleros atacaron a Marvin confundiéndolo con su hermano, Curtis Esterhuizen, miembro de la banda rival Clever Kids. La trágica muerte de Marvin conmocionó a la comunidad y puso de relieve la violencia sin sentido que se había apoderado de Cape Flats. El incidente avivó aún más la animosidad entre los 28 y los 26, llevando la guerra territorial a cotas aún mayores. A pesar de la escalada de violencia, George Geweld Thomas y su banda siguieron sembrando el terror. Atacaron a miembros de bandas rivales, a sus familias e incluso a civiles inocentes, que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el fuego cruzado. Las calles de Cape Flats estaban marcadas con los símbolos de los 28 y los 26, un recordatorio constante de las luchas de poder y el derramamiento de sangre que definieron este oscuro período. Thomas y su banda actuaban con impunidad, infundiendo miedo en los corazones de la comunidad. Creían que la violencia era la única forma de mantener su control sobre el tráfico de drogas y sus territorios. El reino del terror orquestado por George Geweld. Thomas y su banda se había cobrado un alto precio en Cape Flats. La comunidad vivía atemorizada, con vidas inocentes perdidas en el fuego cruzado de la guerra entre bandas. Pero Thomas no sabía que su reino del terror pronto llegaría a su fin. Mientras la violencia y el derramamiento de sangre seguían asolando Cape Flats, las fuerzas del orden estaban decididas a poner fin al reinado de terror de George Geweld Thomas. La policía puso en marcha una intensa investigación contra Thomas y sus socios.
La investigación se caracterizó por incontables horas de vigilancia, operaciones encubiertas y recopilación de pruebas cruciales. La policía estaba decidida a desmantelar la empresa criminal que Thomas había construido. Sabíamos que acabar con Thomas no sería fácil. Tenía una red de socios leales y una reputación de violento. Pero estábamos decididos a llevarle ante la justicia. El gran avance de la investigación se produjo en abril de 2008, cuando se produjo un tiroteo entre miembros de una banda rival en Bishop Lavis. 3 individuos, entre ellos George Gewel Thomas, fueron detenidos por la policía que patrullaba por la zona. Thomas fue encontrado en la parte trasera de un camión, armado con un rifle provisto de mira telescópica y silenciador. También se detuvo a otros 2 hombres y se encontró una caja de munición en el vehículo. Con Thomas detenido, la policía intensificó sus esfuerzos para reunir pruebas contra él. Entrevistaron a testigos, analizaron grabaciones de vigilancia y realizaron exámenes forenses para construir un caso sólido. Las pruebas contra Thomas eran abrumadoras. Las muestras de ADN lo relacionaban con varias escenas del crimen, y los testimonios de los testigos ofrecían relatos escalofriantes de su participación en los asesinatos y otras actividades delictivas. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles espeluznantes. Se descubrió que Thomas había dado órdenes de asesinato desde una celda de la comisaría de Delft, lo que demostraba el alcance de su influencia incluso entre rejas. Los cargos contra Thomas siguieron aumentando: asesinato, extorsión, robo y conspiración. La acusación enumeraba un número asombroso de delitos cometidos por él y su banda. La investigación no estuvo exenta de dificultades. Varios testigos del Estado dispuestos a declarar contra Thomas fueron asesinados, presuntamente por orden suya. La policía y los fiscales se enfrentaron a amenazas e intimidaciones, pero se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia. A pesar de los obstáculos, el Estado dispuesto a llamar a declarar contra Thomas a la friolera de 370 testigos. Algunos testigos fueron puestos bajo protección, mientras que a otros se les concedió inmunidad a cambio de su testimonio. El juicio contra Thomas fue uno de los mayores y más complejos de la historia de Sudáfrica. Los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden dieron sus frutos cuando, en agosto de 2011, tras un largo juicio, George Gewel Thomas fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo describió como una amenaza para la sociedad y lo condenó a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto produjo una sensación de alivio en la comunidad, al saber que Thomas nunca más podría infligir daño a vidas inocentes. Fue un momento histórico en la lucha contra la violencia de las bandas en Cape Flats. George Gewel Thomas había cegado la vida de muchas personas durante su carrera delictiva y parecía arrepentido de sus actos tras ser condenado. Abel Gallegos. Aquí es donde acabará, con su familia y amigos llorando mientras le dejan salir del juzgado para cumplir el resto de su vida en prisión. Abel Gallegos, el famoso delincuente cuyo nombre produce escalofríos a los habitantes de Denver, nació en un mundo de pobreza y desesperación. Criado en las calles de la ciudad, Gallegos tuvo una infancia marcada por la violencia y las penurias. Hijo de una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, Gallegos estuvo expuesto a las duras realidades de la vida desde una edad temprana. Su barrio estaba plagado de bandas, tráfico de drogas y violencia constante. Con oportunidades limitadas y pocos modelos positivos, Gallegos se sintió atraído por el encanto de las calles. De joven, Gallegos fue testigo del poder y el respeto que los miembros de las bandas ejercían en su comunidad. Los veía como una familia sustituta que le ofrecía protección y un sentimiento de pertenencia que no existía en su vida. Desesperado por encontrar una identidad y un propósito, Gallegos tomó la fatídica decisión de unirse a los West Side Warriors, una banda conocida por sus tácticas despiadadas y sus actividades delictivas. Bajo la influencia de la banda, Gallegos se enredó rápidamente en una vida de delincuencia. Empezó traficando con drogas a pequeña escala, haciendo recados a miembros mayores de la banda y participando en pequeños robos. Pero a medida que crecía, su participación en actividades delictivas fue en aumento. La reputación de violencia y brutalidad de Gallegos empezó a precederle. Se hizo famoso por su voluntad de hacer lo que fuera necesario para proteger el territorio de su banda y mantener su dominio. Se involucró en el tráfico de drogas, la extorsión y los actos de violencia. A pesar del caos y el peligro que le rodeaban, Gallegos encontró consuelo en la camaradería de la banda. Se convirtieron en su familia, su sistema de apoyo en un mundo que parecía decidido a aplastarle. Pero este nuevo sentimiento de pertenencia tenía un alto precio. La exposición constante a la violencia y la delincuencia hizo mella en la psique de Gallegos.
Se insensibilizó ante el sufrimiento ajeno y vio los actos de brutalidad como un medio para conseguir un fin. Los límites entre el bien y el mal se difuminaron y adoptó una vida oscura. Cuando Gallegos entró en la adolescencia, sus actividades delictivas se volvieron más audaces y peligrosas. Participó en numerosos altercados con bandas rivales, dejando un reguero de sangre a su paso. Las calles de Denver temblaban bajo el peso de su reino del terror. Pero poco sabía Gallegos de que sus acciones le llevarían por un camino de destrucción y acabarían sellando su destino. El secuestro y asesinato de Simone Durán, una joven tachada de chivata, sería el punto de inflexión en su carrera criminal. Durán, que había identificado a uno de los miembros de la banda de Gallegos en una rueda de reconocimiento tras un tiroteo en el condado de Adams, se convirtió en el blanco de su ira. Gallegos, utilizando las redes sociales como herramienta, se puso en contacto con Durán, haciéndola caer en una trampa. Quedaron en verse en una casa de Denver el 5 de noviembre de 2018. Durán, sin saber el peligro que le esperaba, llegó al lugar de encuentro, donde Gallegos y su cómplice, René Rosales, estaban al acecho. Cuando Durán salió de la casa con Gallegos y Rosales, fue emboscada en un estacionamiento en West Colfax y Kipling. Los dos hombres la agredieron brutalmente, infligiéndole dolor y terror. Durán, atrapada en el asiento trasero de un coche, fue conducida a un lugar oscuro y apartado en la Sietena con Nile, en Golden. Lo que ocurrió a continuación fue una escalofriante muestra de la crueldad de Gallegos. Durán, ya maltratada y aterrorizada, fue arrastrada aún más a las profundidades de la desesperación. Suplicó por su vida mientras Gallegos y Rosales le disparaban 10 veces, cada bala como testimonio de su crueldad. Pero el horror no terminó ahí. Gallegos y Rosales abandonaron el lugar para regresar más tarde con un retorcido plan. Vertieron gasolina sobre el cuerpo sin vida de Durán y le prendieron fuego, borrando cualquier prueba de su atroz acto. La noticia del brutal asesinato de Durán conmocionó a toda la comunidad. Las autoridades iniciaron una amplia investigación, decididas a llevar a Gallegos y a sus cómplices ante la justicia. A lo largo de 3 semanas de juicio, el jurado escuchó a 50 testigos y examinó más de 400 pruebas. Las pruebas contra Gallegos y sus socios eran abrumadoras. Tras unas horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Gallegos y Alonso Quintana fueron declarados culpables de asesinato en primer grado, mientras que Rosales fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado con alevosía. La sentencia para Gallegos y su compañero de banda Alonso Quintana fue severa. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volverían a caminar por las calles como hombres libres. A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, Gallegos siguió sin arrepentirse y no dio muestras de remordimiento durante la sentencia. René Rosales, aunque no corrió la misma suerte, recibió una importante pena de prisión por su participación en la conspiración. El reino del terror orquestado por Abel Gallegos había llegado por fin a su fin. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que se había hecho justicia. Pero las cicatrices dejadas por sus crímenes permanecerían para siempre, un inquietante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el alma humana. La detención y condena de Abel Gallegos conmocionó a la comunidad de Denver, Colorado. Los atroces crímenes que cometió habían dejado una huella indeleble en las vidas de los afectados, y las secuelas de su detención trajeron una mezcla de alivio, dolor y un renovado sentimiento de unidad. Para la familia y los seres queridos de Simone Durán, la detención de Gallegos supuso un pequeño alivio. El dolor de perder a una hija y amiga muy querida nunca podrá curarse del todo, pero saber que sus asesinos habían sido llevados ante la justicia proporcionó una sensación de justicia y reivindicación. La comunidad en general también se vio profundamente afectada por los crímenes de Gallegos. La estremecedora naturaleza del secuestro, asalto y asesinato de Durán había roto la ilusión de seguridad. Fue un duro recordatorio de que, incluso en los barrios familiares, la oscuridad puede acechar y el peligro puede estar a la vuelta de la esquina. Jorge Eduardo Costilla. El juez de distrito Fernando Rodríguez Jr. ordenó que Costilla Sánchez cumpliera el resto de su vida en una prisión federal. La historia de Jorge Eduardo Costilla Sánchez comienza en la vibrante ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde sirvió como oficial de policía a finales de 1990. Nadie podía imaginar que este agente de la ley, aparentemente corriente, pronto se vería envuelto en el traicionero mundo del narcotráfico. Fue entre las sombras de Matamoros donde el camino de Costilla Sánchez dio un oscuro giro. Seducido por el poder y la riqueza, se unió al Cártel del Golfo, una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas de México. Bajo la dirección de Osiel Cárdenas Guillén, Costilla Sánchez,
Ascendió rápidamente y se convirtió en un lugarteniente de confianza dentro de las operaciones del cártel. El Cártel del Golfo, conocido por sus tácticas despiadadas y su vasto imperio criminal, estaba implicado en una amplia gama de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, blanqueo de dinero, asesinatos y asaltos. Costilla Sánchez llegó a estar profundamente arraigado en las operaciones del cártel, desempeñando un papel fundamental en sus nefastos esfuerzos. Sin embargo, el Cártel del Golfo sufrió un importante revés cuando su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la vida de Costilla Sánchez, quien, junto con Antonio Cárdenas Guillén, asumió el control del cártel. Las luchas de poder que se produjeron en el seno de la organización tendrían consecuencias de gran alcance y desembocarían en la separación de los Zetas, un grupo de militares mexicanos de élite del Cártel del Golfo. La separación de los Zetas del Cártel del Golfo desencadenó una violenta guerra en el noreste de México, en la que estas dos poderosas facciones lucharon por el control de las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico. Costilla Sánchez se encontró en el centro de este mortífero conflicto, orquestando y dirigiendo numerosos actos de violencia contra grupos rivales de narcotraficantes, fuerzas de seguridad mexicanas y cualquiera que supusiera una amenaza para las operaciones del Cártel del Golfo. El año 1999 marcó un momento especialmente intenso en la carrera delictiva de Costilla Sánchez. El mundo fue testigo de un dramático y audaz acto de desafío por parte de Costilla Sánchez y sus compañeros del cártel. El infame enfrentamiento de Matamoros conmocionó a las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera y marcó un punto de inflexión en la relación del Cártel del Golfo con las autoridades. Durante el enfrentamiento, Costilla Sánchez y sus secuaces amenazaron descaradamente con matar a agentes estadounidenses, poniendo de manifiesto el descarado desprecio del cártel por las fuerzas del orden. Este audaz acto llamó la atención de las autoridades, lo que desencadenó una ofensiva contra los líderes del Cártel del Golfo e intensificó los esfuerzos para desmantelar su imperio criminal. El enfrentamiento de Matamoros sirvió de llamada de atención tanto para las fuerzas del orden mexicanas como para las estadounidenses y puso de relieve la necesidad de un enfoque coordinado e implacable para combatir la creciente influencia de los cárteles de la droga. El incidente marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, dando lugar a una mayor cooperación e intercambio de inteligencia entre ambas naciones. Este audaz acto captó la atención de los organismos encargados de la aplicación de la ley a ambos lados de la frontera, lo que desencadenó una ofensiva contra los dirigentes del Cártel del Golfo. A pesar de la creciente presión y de la implacable persecución de la justicia, Costilla Sánchez consiguió eludir su captura durante varios años más. Sin embargo, su suerte acabó por agotarse. En 2012, el largo brazo de la ley finalmente alcanzó a Costilla Sánchez. Los infantes de marina mexicanos, implacables en su búsqueda de justicia, le cerraron el cerco y detuvieron al famoso narcotraficante. La detención conmocionó a Lampa y supuso un duro golpe para el Cártel del Golfo. Su detención no solo supuso un duro golpe para el Cártel del Golfo, sino también un punto de inflexión en la actual guerra contra las drogas en México. La captura de miembros de alto rango del cártel dejó a la organización sin un sucesor claro, sumiéndola en un estado de caos y luchas internas. El futuro del Cártel del Golfo se volvió incierto, con cárteles rivales, como el Cártel de Sinaloa y los Zetas, disputándose el control de sus territorios. Sin embargo, la captura de Costilla Sánchez no estuvo exenta de drama. La detención se produjo tras una serie de traiciones de sus propios secuaces, que pusieron de manifiesto los profundos conflictos internos del Cártel del Golfo. La organización, ya debilitada por las luchas internas, quedó sumida en la confusión, lo que alimentó aún más la violencia y el caos que asolaban la región. Con Costilla Sánchez fuera de juego, el Cártel del Golfo se encontró sin un sucesor claro que dirigiera la organización. Este vacío de poder creó un caldo de cultivo para que los cárteles rivales se hicieran con el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y de los territorios que antes controlaba el Cártel del Golfo. El Cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, y los Zetas, el grupo disidente que se había separado del Cártel del Golfo, vieron la oportunidad de ampliar su influencia y dominio. Se desató una violenta lucha por el poder que provocó un derramamiento de sangre y una mayor desestabilización de la región. En medio del caos, las autoridades mexicanas especularon sobre el futuro liderazgo del Cártel del Golfo. Se creía que una mujer, posiblemente una de las hermanas Cárdenas Guillén, podría ocupar el vacío dejado por Costilla Sánchez. El posible ascenso de una mujer en el mundo de los cárteles, dominado por los hombres, añadía una capa más de intriga
a un relato ya de por sí apasionante. Además, la detención de Costilla Sánchez abrió oportunidades para el cártel de Sinaloa en el estado de Tamaulipas, donde antes dominaba el cártel del Golfo. El cártel de Sinaloa, conocido por sus vastos recursos y alianzas estratégicas, trató de aprovechar el vacío de poder y ampliar sus operaciones a nuevos territorios. Mientras el cártel del Golfo seguía lidiando con luchas de poder internas y amenazas externas, la captura de Costilla Sánchez marcó un punto de inflexión en la historia de la organización. El declive del otrora poderoso cártel parecía inevitable, mientras facciones rivales luchaban por el control y las fuerzas del orden intensificaban sus esfuerzos por desmantelar el imperio criminal. Las repercusiones de la detención de Costilla Sánchez resonaron en todo el submundo criminal, dejando un vacío difícil de llenar. El cártel del Golfo, antaño una fuerza formidable, se enfrentaba ahora a un futuro incierto, mientras que el cártel de Sinaloa y los Zetas se posicionaban para hacerse con el control del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, Costilla Sánchez fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de narcotráfico. Se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua, junto con una sentencia de decomiso de $5 millones. La sentencia marcó el fin de una era para Costilla Sánchez y asestó un duro golpe a las operaciones del cártel del Golfo. La captura y condena de Costilla Sánchez marcó un hito importante en la lucha contra los cárteles de la droga. Sirvió para recordar que ningún imperio criminal es invencible y que los organismos encargados de la aplicación de la ley no se detendrán ante nada para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces. Lee Ríos. En cuanto al cargo 1, el jurado lo ha condenado por asesinato en primer grado. Lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nacido y criado en el corazón de Springfield, Massachusetts, el viaje de Ríos hacia una vida de crimen fue moldeado por las duras realidades de su entorno. Springfield, una ciudad plagada de violencia y delincuencia, se convirtió en el telón de fondo de la problemática infancia de Ríos. Al crecer en un barrio donde el peligro acechaba en cada esquina, Ríos se sintió atraído por el encanto de los Latin Kings, una conocida banda callejera conocida por sus actividades delictivas y su relación con el narcotráfico. Los Latin Kings proporcionaron a Ríos un sentimiento de pertenencia e identidad que tanto había anhelado. En un mundo en el que la supervivencia era primordial, Ríos buscó consuelo en las filas de la banda, pero no sabía que esta elección le llevaría por un camino de destrucción y desesperación. Las calles se convirtieron en el aula de Ríos y le enseñaron las duras realidades de la vida. Aprendió a desenvolverse en el peligroso mundo de las bandas, donde la lealtad se valoraba por encima de todo. Pero esta lealtad tenía un precio muy alto, como pronto descubrió Ríos. La participación de Ríos en los Latin Kings le llevó a enfrentarse a bandas rivales, lo que desembocó en un ciclo de violencia que parecía no tener fin. La amenaza constante de represalias y la necesidad de proteger su propio territorio consumían todos sus pensamientos. Era una vida llena de peligros e incertidumbre, en la que un paso en falso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que aumentaba la implicación de Ríos con los Latin Kings, también lo hacía su apetito de control y dominio. Se convirtió en una pieza clave en las actividades delictivas de la banda, orquestando el tráfico de drogas, extorsionando a empresas e instigando actos de violencia contra bandas rivales. La sed de poder de Ríos no tenía límites. Se deleitaba con el miedo que infundía en los demás, utilizando la intimidación como medio para consolidar su posición dentro de los Latin Kings. Su reputación como ejecutor despiadado creció y su influencia dentro de la banda se amplió. Pero fue la implicación de Ríos en una serie de crímenes brutales lo que acabaría por sellar su destino. Tomó la calculada decisión de eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para su poder, incluidos los miembros de la banda que se atrevieran a desafiar su autoridad. Las calles de Springfield se convirtieron en un campo de batalla, mientras Ríos y sus socios se enzarzaban en un juego mortal de poder y control. Sus acciones dejaron un reguero de sangre y destrucción, infundiendo miedo tanto a bandas rivales como a transeúntes inocentes. Uno de los crímenes más espeluznantes atribuidos a Ríos fue el asesinato de Kenneth López, de 18 años. Ambos habían sido aliados de los Latin Kings, pero una desavenencia dio lugar a una amarga rivalidad. Ríos vio en López una amenaza a su autoridad y decidió tomar cartas en el asunto. En un acto meticulosamente planeado, Ríos sacó a López de su casa con engaños. Con la ayuda de otros miembros de los Latin Kings, Ríos llevó a cabo un tiroteo brutal y sin sentido, acabando con la vida de López en la madrugada del 24 de marzo de 2015.
El asesinato conmocionó a la comunidad, dejando a amigos y familiares en estado de incredulidad. La muerte de Kenneth López fue un trágico recordatorio de la violencia que asolaba las calles de Springfield y desencadenó una implacable búsqueda de justicia. A medida que se desarrollaba la investigación del asesinato de López, empezaron a acumularse las pruebas contra Ríos. Aparecieron testigos que declararon la implicación de Ríos en el crimen y sus jactanciosas confesiones. La fiscalía construyó un caso sólido, destacando la premeditación deliberada y la extrema atrocidad y crueldad del asesinato. El juicio estuvo lleno de tensión y emoción. La sala estaba abarrotada de familiares de la víctima y del acusado, cada uno en busca de justicia para sus seres queridos. La acusación pintó un cuadro vívido de la decisión calculada de Ríos de quitar una vida, mientras que la defensa intentó desacreditar a los testigos y poner en duda sus testimonios. Tras días de intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Ríos fue declarado culpable de asesinato en primer grado bajo las teorías de premeditación deliberada y atrocidad y crueldad extremas. El peso de sus crímenes y el impacto que tuvieron en la comunidad fueron innegables. Los acontecimientos que condujeron a la detención y posterior juicio de Ríos fueron un testimonio de la determinación de las fuerzas del orden y de la resistencia de una comunidad unida contra la violencia. Tras el veredicto de culpabilidad, la sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones. La familia de Kenneth López, aliviada de que se hubiera hecho justicia, lloró lágrimas de tristeza y de dolor. Ríos, por su parte, apenas mostró remordimiento por sus actos, y su rostro mostraba una expresión fría y desafiante. El juez del Tribunal Superior de Hamden, Mark D. Mason, conocido por su firme postura frente a la delincuencia, presidió la vista de sentencia. La sala se quedó en silencio mientras el juez se preparaba para dictar el castigo que reflejaría la gravedad de los delitos de Ríos. El juez Mason, en una decisión que sorprendió a muchos, condenó a Ríos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La gravedad de la sentencia flotaba en el aire, mientras la comunidad se hacía a la idea de que Ríos nunca volvería a salir en libertad. Pero el juez no se detuvo ahí. Además de la cadena perpetua, Ríos también fue condenado a entre 14 y 15 años de prisión por el cargo de almacenamiento indebido de un arma de fuego de gran capacidad. Esta condena consecutiva fue justificada por el juez Mason, que destacó el peligro que suponía dejar un arma de fuego cerca de varios niños menores de edad. La sala se llenó de una mezcla de conmoción y aprobación cuando las palabras del juez resonaron entre los presentes. Fue un mensaje claro de que, incluso ante una condena a cadena perpetua, nunca debe pasarse por alto la responsabilidad por los actos propios. El ayudante del fiscal Max Bennett, que había defendido apasionadamente la justicia durante todo el juicio, expresó su satisfacción por la sentencia. Describió el asesinato como meticulosamente planeado, agresivamente perseguido, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a la sociedad de individuos como Ríos. La abogada defensora de Ríos, Mary Ann Stamm, intentó mitigar la severidad de la sentencia, destacando la problemática educación de su cliente y la pérdida de todo lo que tenía desde su detención. Sin embargo, sus argumentos se quedaron cortos ante la abrumadora evidencia y el impacto de los crímenes de Ríos. Cuando la sala se vació, el impacto de la sentencia resonó en toda la comunidad. La familia de Kenneth López, en una emotiva declaración ante el juez Mason, expresó su dolor por la pérdida de su ser querido. Hicieron hincapié en el dolor causado no solo a su propia familia, sino también a la familia de Ríos, reconociendo las consecuencias de largo alcance de la violencia. La sentencia marcó el final de una larga y ardua batalla legal, pero las cicatrices dejadas por los crímenes de Ríos permanecerán para siempre. La comunidad, que seguía asimilando la conmoción y el horror del asesinato, encontró consuelo en el hecho de que se había hecho justicia. Estos curtidos jefes de cártel no suelen arrepentirse de sus crímenes. No les importan las vidas que han segado ni las familias de sus víctimas, por lo que huelga decir que merecen enfrentarse a la ira de la ley. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre los crímenes incalificables cometidos por los cárteles.